Buenas tardes, mi nombre es Amalín Ramos, soy abogada, Colombo, Argentina, con maestrías en Relaciones Internacionales, también otra maestría en Derecho Económico y una especialización en Género y Derecho de las Mujeres. En el día de hoy voy a estar trabajando esta ponencia alrededor de mi investigación doctoral, la que curso en la Universidad Nacional de Río Negro, un doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades, y donde también soy docente de la materia Violencia de Género y contra las mujeres e identidades diversas. Así que voy a compartir la pantalla, así tenemos disponible la presentación en la que organicé, bueno, en tres puntos centrales, la ponencia a esta invitación que nos hiciera el Congreso para pensar los problemas socioambientales desde el sur global. Bueno, como pueden ver, me gustaría centrar mi ponencia en los desafíos éticos epistemológicos alrededor de la categoría género, porque creo que es una categoría que se ha vuelto muy frecuente en los espacios, los programas de proyecto que ha logrado visibilizarse en los últimos tiempos, pero alrededor de la cual también hay como una suerte de instrumentalización o de uso muy liviano, que poco ayuda a trabajar las desigualdades que dieron origen a pensarla, ¿no? Entonces, mi propuesta aquí es trabajar un poco sobre esas cuestiones para quienes estamos desde lugares de producción y distribución del conocimiento, ¿no? De una invitación también a adquirir una postura ética al respecto. Lo que pueden ver ahí es el título de mi investigación doctoral, la que estoy trabajando hace 3 años en la Universidad Nacional de Río Negro. Y lo que aparece en esa imagen fue como un buen resumen de lo que me sucedió cuando trabajé en el Estado frente a situaciones de violencia de género, quizás la mayoría de las veces desde mi rol de abogada, ¿no? Lo que encontramos como una definición desde la teoría muy lineal, pero cuando yo salía a la puerta y decía, me parece que no sirve para nada el A más B que nos están presentando y que es necesario enriquecerlo desde otros lugares. Ustedes imagínense que yo adopto durante esos años de trabajo quizás un discurso muy jurídico, que sabemos que el tema de la violencia de género ha estado como muy marcado por la incorporación en las normativas nacionales latinoamericanas de los instrumentos internacionales que han sido, bueno, definitorios, como la CEDAW y la de Belén do Pará. Entonces me pareció como una buena manera de plantear cómo la teoría social viene a enriquecer, ¿no? Como esa linealidad. Los tres temas, los tres puntos que me interesa trabajar hoy, de manera como muy sintética, son como las definiciones de género, eh, el concepto de violencia epistémica, que aparece quizás para resaltar estas situaciones, ¿no? De producción del conocimiento, del poder y distribución del mismo, y después y el efecto político de las decisiones técnicas, ¿no? Que quizás hay como una aura de neutralidad, que no es otra cosa sino una herencia muy positivista en el diseño de los programas, el monitoreo, las evaluaciones, las formas, las investigaciones más tipo cuantitativas, que trabajan el género, que me gustaría quizás dejar abierta la puerta para empezar a cuestionar, ¿no? Que es como la idea de complejizar. ¿Desde qué lugar adopto yo este compromiso de discutir estas categorías? Bueno, lo cierto es que de todos los marcos teóricos con los que me encontré a lo largo de mi trabajo, de mis estudios, de mis investigaciones, de mi acompañamiento personal en situaciones de violencia de género como abogada, lo que me parecía realmente interesante era lo que me ofrecían ciertas teorías, ¿no? Y apareció el postestructuralismo, apareció la teoría crítica de la raza, el feminismo decolonial, ¿no? Que van a ver como que son las teorías que me vienen como a acompañar a construir. Bueno, lo que me interesa independientemente de qué le hace alguien a otra persona es cómo se construye el sistema a través del cual esa violencia tiene lugar
y qué posibilidades, contingencias o impotencias se enfrenta la persona que está sufriendo el daño, ¿no? Entonces, lo que hay en el fondo es un interés por una desigualdad. Obviamente que aparece la categoría de género como la emergente, pero que está y que ya sabemos, al tratarse de una cuestión social, atravesado por otras categorías. Entonces me parecía como importante decirles desde qué lugar y desde qué teorías me posiciono. También vengo a estar acompañada quizás por los estudios culturales, la antropología social y como toda esa esa visibilización sobre el efecto que tienen los discursos, las palabras que usamos y cómo el carácter productivo del poder, ¿no? Produce identidades, produce cosas, produce instituciones, em, produce miradas y perspectivas. Así que esa sería como la primera cuestión, no como para dejar planteada de qué lugar elijo hablar. A diferencia de lo que se hace tradicionalmente, que género aparece como un sinónimo de mujeres, pienso el género como una categoría social, ¿no? Con referencia a ciertos símbolos culturales y normativos que funcionan como significaciones culturales para organizar las relaciones de poder. Esto es muy interesante porque nos permite quizás hacer un desenganche de lo que hacemos siempre, ¿no? Porque reducirlo a varones y a mujeres, además de ser evidentemente muy cisexista, es muy reduccionista, ¿no? Entonces, lo que nos hace pensar el género como una tecnología, como una maquinaria, ¿no? Es que nos permite visibilizar esas prácticas socioculturales, discursos e instituciones que se internalizan en la subjetividad de las personas a través de procesos de socialización y de disciplinamiento, ¿no? De vigilancia, de autovigilancia también. Pero lo más interesante de esto es pensar el género como organizador del poder, ¿no? Y cómo se van pensando esos distintos roles, cómo se organiza la feminidad, la masculinidad. Y es una herramienta que permite quizás amplificar muchísimo más el análisis que podemos hacer situadamente que si decimos, bueno, las mujeres son o los hombres son, que sabemos que de un tiempo para acá dejó de ser muy problemático porque es terriblemente esencialista. Aún bajo una mirada cisexista, es terriblemente problemático porque ni aún todas las mujeres cis son iguales, ¿no? Lo social, lo que nos habla más es como de la heterogeneidad que de la homogeneización, ¿no? Y estas herramientas que tienden como a homogeneizar lo social terminan siendo reduccionistas y poco rigurosas, pero además ofrecen pocos resultados en términos de análisis social. Así que la propuesta para pensar el género es pensarlo como tecnología. Esto obviamente no es una producción mía, sino se la debemos a muchísimos autores, pero elegí acá traerles una cita de Teresa Lauretis, ¿no? Cuando ella dice, bueno, el género no es una propiedad de los cuerpos, ¿no? No es algo que existe en los seres humanos. Esto que también nos separa un poco del determinismo biológico, ¿no? Del biologicismo, sino habla de los efectos producidos en los cuerpos, los comportamientos y las relaciones sociales. Fíjense cómo hacemos un desplazamiento de pensar individuos a pensar relaciones sociales, a pensar en términos relacionales y a pensar en cómo tienen lugar esas tecnologías políticas complejas. Así que, en conclusión, y esto es muy importante, cada perspectiva tiene una consecuencia ética epistémica, ¿no? Y les ponía el ejemplo de que el género no es igual a mujeres y que tiene esos efectos, pero además es muy perjudicial porque es una reproducción del heterosexismo. Lo que hacemos en ese caso es invisibilizar quienes no entran en esa definición tan binaria, ¿no? Y aparecemos con ciertos vicios como esencialismo y, por supuesto, le abrimos el lugar a la violencia epistémica. Por eso es tan importante que veamos como de qué lugar nuestro proyecto, nuestra investigación, nuestra planificación está pensando la categoría de género. Yo en particular creo que termina siendo bastante contraproducente pensarlo como sinónimo de mujer, ¿no? Si vamos a pensar el género, vamos, bueno, ¿cómo se produce el género en esta situación local? ¿Cuáles son las producciones de masculinidad, de feminidad? ¿Cómo impactan? eh, Puede ser, creo que, más útil y puede hacernos caer menos en la reproducción del cisexismo, ¿no? También aprovecho la oportunidad como para decir que sabemos que estamos en
estoy controlando el tiempo, que sabemos que estamos en sociedades que son clasistas, capacitistas, heterosexistas, racistas y obviamente patriarcales. Entonces, es muy importante que tengamos categorías que nos permitan ampliar y aprender la riqueza de lo social sin caer en estos vicios que me parece que es muy importante que desde nuestro lugar jerárquico del saber, estar en la academia, pertenecer, estudiar, en la situación en la que está nuestra sociedad, terminan siendo una posición de ventaja, que además reproduce sistemas e instituciones. Entonces, creo que es como un ejercicio de transparentar desde qué lugar hablamos, ¿no? Y acá les traigo la noción de violencia epistémica, opté como por dejarla plasmada, porque es como de mucha riqueza y que tiene un poco que ver cómo se produce, ¿no? La violencia en relación a la circulación, el reconocimiento y la producción del conocimiento, ¿no? De cómo se les niega agencia epistémica a ciertos sujetos, cómo no se les reconoce sus recursos. Hay un trabajo, este trabajo de violencia epistémica de Moira Pérez es de 2019, pero con Blas Radi trabajan el espejismo hermenéutico, que evidencian el proceso a través del cual en la normativa argentina eh, todo lo que tiene que ver con violencia de género hace referencia solamente a las mujeres cis, ¿no? Y entonces ahí aparece como una falsa inclusión. Pero bueno, la verdad que es un gran trabajo desde la filosofía, con las herramientas de la filosofía, y que nos puede dar, por un lado, la evidencia de cómo hay lagunas para ciertos grupos, lagunas hermenéuticas para ciertos grupos sociales, y por otro lado, cómo hay la apariencia de una falsa inclusión, ¿no? Que ahí aparece como quizás la instrumentalización, el tokenismo, como el uso político de la palabra, sin reconocer el espacio, los recursos y las herramientas. Y eso es un ejemplo como muy fácil de reconocer cuando vemos las pocas herramientas que hay hoy en este momento, que diríamos que el género se trabaja muy bien, para trabajar la violencia de género en parejas lesbianas, gay, personas trans, ¿no? Eso es como, creo que no hay países, por lo menos en Latinoamérica, que estén trabajando ese tema de manera amplia, ¿no? Siempre hay proyectos, instituciones, pero muy marginales, ¿no? No termina siendo como la columna central. Y eso es una reproducción, de alguna manera, de una violencia epistémica, entre otras violencias. Y acá, después de hablar de violencia epistémica, me gustó traer esta cita de Ochi Curiel, que es una, una feminista de nuestro sur global, y dice cómo aparecen esas instrumentalizaciones, ¿no? Acá ella no habla, me parece, quizás de lo que hablamos, de la exclusión de las personas LGBT, sino aparece una mirada muy interseccional, ¿no? Ella dice, bueno, las mujeres racializadas sin privilegios de clase, ¿no? Y pone como el centro en las indígenas y afrodescendientes, se constituyen en las otras del feminismo de la región, ¿no? Asumidas como víctimas, como testimonios, pero irreconocidas en sus teorizaciones y epistemes, pero sí utilizadas como materia prima para la búsqueda de financiamientos y créditos académicos, ¿no? Entonces acá vemos como Ochi le escapa a la esencialización, pero también ubica cómo estas prácticas de conocimiento están en un sistema que produce privilegios para unos, para un sector, y que de alguna manera el conocimiento producido por estas mujeres, en términos de conocimiento, ¿no? Epistemológico, es invisibilizado y están como víctimas, ¿no? Como testimonios. Y me parece que es un gran paso que necesitamos de ver en cómo trabajamos el tema de la violencia de género. Bueno, voy avanzando para no quedarme corta de tiempo. Y el último punto que quería trabajar, creo que va como un poco como concatenado con los dos anteriores, el de las dimensiones políticas de las decisiones técnicas, ¿no? Y elegí, bueno, tenía como muchos trabajos para elegir, que hay mucha producción, lo que pasa es que como no encuadra como en el paradigma dominante, por lo general se conoce poco. Bueno, en este caso elegí un texto de esta antropóloga norteamericana que salía en Gilmary, falleció en 2020, pero de una producción como muy interesante en
pensar la violencia de género en términos antropológicos, ¿no? Y ella lo que hace es como que analiza cómo todo el desarrollo de la violencia de género obedece a ciertos marcos, ¿no? Y ella dice, bueno, hay un marco más individualista, más legalista, hay marcos más sociales, pero que son como por lo general los que quedan como muy rezagados, ¿no? Analiza también el tipo de experticia, ¿no? Si es una experticia un poco más jurídica, un poco más ligada como a los análisis cualitativos, perdón, en ese caso serían cuantitativos, o si es una más participativa, etcétera. Bueno, pero de lo que quería traer en la ponencia del trabajo, se los dejo porque la verdad que es un trabajo que vale la pena consultar, es, y ella dice, bueno, cualquier decisión que tomemos de cómo clasificar la violencia física, psicológica, la violencia sexual, todo eso tiene un efecto, porque la violencia es cultural, ¿no? Como una persona o un grupo de personas o un lugar decide reconocer ciertas violencias contra otras, es un proceso histórico de contexto, ¿no? Y lo sabemos porque hoy reconocemos como violentas cuestiones que no reconocíamos hace 20, 30, 40 años, ¿no? Y pone en juego este ejercicio como de simplificación que hace el trabajo cuantitativo, que quiere como simplificar un poco la complejidad de lo social. Dice, pero por otro lado, nos queda invisibilizado cómo las personas interpretan la violencia, interpretan la seguridad, interpretan el riesgo. Así que lo que ella contrapone, obviamente, desde una mirada muy antropológica, es, bueno, la experiencia de la violencia está imbricada en una serie de relaciones, acontecimientos, contextos, historias, significados de masculinidad y feminidad, entrelazados con ideas de raza, clase, región y nacionalidad, ¿no? Yo podría agregarle quizás también con la interconexión con otros tipos de violencia, ¿no? Estructurales, ¿no? Pertenecer a, a ciertas poblaciones que históricamente han sido víctimas de genocidios, de expropiaciones, de desplazamientos, de conflicto civil, ¿no? Cómo abordar, eh, cómo hacer la mensura de qué violencia es más grave que otra. Entonces ahí, en ese escenario donde no se puede tomar una decisión que sería éticamente reprochable de todo lugar, uno dice, bueno, es la categoría y la mirada de las personas que empiezan a ver. Y entonces ella lo que dice es, bueno, junto con otro trabajo que también lo trabaja Andy Hill y Liz Kelly, es, bueno, ¿qué tienen para decirnos los trabajos cualitativos, ¿no? Donde aparecen como las narraciones de sus propios significados, de sus propias categorías. Hay un reconocimiento, una episteme en el trabajo narrativo, ¿no? Se puede cometer el error, obviamente que siempre se puede generar violencia epistémica, pero sí es muy importante esta invitación que hacen desde la antropología, bueno, de los autores que les acabo de citar, en decir, bueno, hay algo muy potente en los trabajos cualitativos que no podemos descuidar. Y creo que esto es para mí en el caso de la violencia, creo que es muy difícil trabajar cualquier metodología cuantitativa sin contextualizar, ¿no? Esto por la carga que tiene el género, la feminidad, la masculinidad, en las relaciones sociales y cómo determina, ¿no? Cómo esa violencia está dada, ¿no? Pensemos inclusive como cómo es percibida la maternidad y cómo tiene siempre como una particularidad local. O sea, no hay manera de que localmente no se den todas estas variabilidades. Y bueno, era un poco esto lo que les quería traer sobre este trabajo. Ahí me va corriendo un poco el tiempo. Y finalizo con la idea que trae Mary sobre la vernaculización de los paradigmas. Ella dice, bueno, lo interesante es ver cómo toma determinado lugar esa idea que viene de afuera, ¿no? Bueno, la violencia contra las mujeres. En Argentina podríamos decir, bueno, ¿cómo se interpretó localmente la 26485, ¿no? En algunas poblaciones que conozco, puedo decir, bueno, acá hice un trabajo increíble, pudimos hablar de cosas que nunca pudimos decir y en otras localidades me dijeron, bueno, no, hubo como una serie de denuncias y se generó como una división en una sociedad que era tradicionalmente muy unida y lo que se hizo fue obturar posibilidades de resolución de conflictos. Entonces, fíjense que quizás no se trata de hacer una crítica genérica, sino de incorporar esas preguntas a nuestros proyectos
particular, ¿no? Y es más o menos lo que les traigo como conclusión, ¿no? ¿Cuál es la teoría social de mi programa proyecto? ¿No? ¿Cuál es la metateoría? ¿No? ¿Desde qué lugar me posiciono para entender esto? Yo, en el caso que les acabo de trabajar, de presentar, de mi investigación, yo opto como por alejarme de todos esos discursos que terminan siendo muy individualistas. De hecho, me, me distancié un poco de la mirada más hegemónica de mi disciplina, ¿no? Porque yo soy abogada y ahí tienes como una carga muy fuerte de lo que es el derecho penal y el derecho civil, que lo tiene menos, tiene como unos problemas de burocracia muy importantes, ¿no? ¿Cuál es la propuesta de cambio? Bueno, yo digo, acá hay violencia de género, pero ¿cuál es la propuesta para hacerlo? Y esto es muy importante porque aunque el proyecto no tenga que ver con violencia, es un proyecto que se enclava en lo social. O sea que la posibilidad de violencias, no solamente de género, está presente. Entonces, creo que es una buena pregunta es, bueno, ¿qué tecnologías de género, de racialización, de clase aparecen acá? ¿No? ¿Cómo estamos todo el tiempo, como dice Platero, con esta cautela metodológica, ¿no? Con estas alertas de qué tipos de reproducción de desigualdades están adentro de nuestros propios procesos, ¿no? Y por supuesto que está desde qué disciplina me acerco al problema, desde qué disciplinas y desde qué posturas de mi disciplina, ¿no? Porque yo les puedo decir, bueno, me acerco desde el derecho penal o me puedo acercar desde de una mirada crítica del derecho, ¿no? Del feminismo crítico. Todos estos me parecen que son unos faros interpretativos muy útiles a la hora de definir, de pensar y sobre todo de trabajar de manera ética con poblaciones que sufren, experimentan, quizás para decirlo de una manera menos victimista, experimentan situaciones de explosión estructural y epistémica. Así que bueno, eso es básicamente lo que les quería compartir. Espero que sea útil para pensar y ahí sonó la alarma. Así que muchísimas gracias.